se abre la sesión en este minuto en comité. Bueno, vamos a continuar, ¿no?, con esta sesión bicameral en un tema tan importante como es el avalúo, ¿no es cierto?, de los predios agrícolas, pero el día de hoy con las consecuencias que tiene esto, ¿no? Desde el punto de vista de los usuarios de, por ejemplo, de bienes nacionales, de INDAP, del SAC, y revisar, ¿no es cierto?, esas consecuencias en relación a los instrumentos que hoy día tiene cada una de las instituciones. Vamos a comenzar en la exposición entonces con bienes nacionales. Vamos a hacer agradecer que vienen como invitados el jefe de la División de Bienes Nacionales, señor Pablo Maino, la asesora de Territorio y Medio Ambiente, la señora Camila Sepúlveda, y el asesor legislativo, señor Luis Felipe Sepúlveda. Si quieren se pueden sentar las personas que acompañan, ¿no es cierto?, al jefe de división, y posteriormente cuando termines, ¿o usted viene solo? Ah, ya. Bueno, pero los que puedan sentarse, a lo mejor hay dos puestos ahí, posteriormente cuando termine bienes nacionales para que esté el SAC. Por el Servicio Agrícola y Ganadero, la jefa de la División Jurídica, la señora Andrea Collado, la profesional del Departamento de Asuntos Legales, la señora Lorena Brown. Por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, la fiscal institucional, señora María Alejandra Sánchez, la profesional de apoyo de la División de Fomento, la señora Erika Feilder, ¿ya? Y las excusas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, supongo que la ministra se habrá excusado, ¿no? Ya. Vamos a insistir con ella también porque es muy importante en relación sobre todo al registro social de hogares. A ver, algunas precisiones en relación al Ministerio de Bienes Nacionales. Primero, nosotros fuimos a Arica, y ahí se hizo un compromiso de bienes nacionales en relación al INDAP y el bajar, ¿no es cierto?, el cobro que se realiza en esos arriendos. Y la verdad es que no ha funcionado, lo hemos constatado a partir, ¿no es cierto?, del senador Durana, con cartas que hemos recibido además, que han ido y al parecer no bajó la información a pesar que estuvo ahí, ¿no es cierto?, el Ceremi tenemos por escrito los compromisos, en audio los compromisos, y la verdad es que en términos del terreno, que es lo que más nos interesa, no se cumple, ¿ya? Segundo, lo que hemos planteado también es que los usuarios de INDAP tenían una modalidad, que es la que nosotros todos conocemos. Sin embargo, aquellos agricultores que son más grandes, ¿no?, y que utilizan hoy día los arriendos, deberían tratar de revisarse a través del SAG. Eso se hace normalmente, en suelo, ¿no es cierto?, en emergencia, etcétera. Sin embargo, nos han dicho que ustedes están absolutamente dispuestos a hacer el convenio, pero nadie asume el liderazgo del convenio. O sea, nadie lo hace. Está bien que estén disponibles, pero necesitamos que se realice para materializar el problema. Entonces, hoy día, con el nuevo avalúo, también nos complica el aumento sostenido, ¿no es cierto?, que pueda tener estos arriendos. Los hablo tanto por Arica, ¿no?, y también por Chimbarongo, que es otro lugar donde ustedes tienen arriendos importantes. Entonces, si usted quisiera precisar, senador Durana, en relación a lo que yo traté de simplificar, pero que usted puede complejizar aún más. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, está dentro de los acuerdos asumidos por el señor ministro, en función de que, dado el aumento en el valor del arriendo de aquellos usuarios que son agricultura campesina, había un mecanismo a través de los que cumplían la condición de ser usuarios de INDAP y por lo tanto iban automáticamente a tener la rebaja del 50% y había que fijar un procedimiento para los que no eran usuarios, pero obviamente podía desarrollarse a través del SAC. El problema está en que en el primero de los casos no está la instrucción, no ha bajado a las regiones, y desde esa mirada hubo un oficio que llegó aquí a la Secretaría de la Comisión, porque en algunos casos
se hablaba de que Bienes Nacionales estaba exigiendo la presentación de un nuevo proyecto. Es decir, al proyecto con el cual se había entregado esta asignación de terreno y que tiene una carta GAN, había que hacer un nuevo proyecto. Entonces hay una serie de confusiones que hace de que finalmente lo comprometido no se pueda cumplir, y en el documento que llega aquí a la Secretaría dice que no lo es, que no hay que presentar un nuevo proyecto, pero lamentablemente, como no baja a las regiones, terminamos simplemente en tierra de nadie, y no podemos decirle con exactitud a las personas cuál es el mecanismo para que finalmente se haga o se acoja este beneficio. Y usted comprenderá que todos los días amanece, pasa el tiempo y esta gente tiene que pagar. Eso un poco, señor presidente. Pero además yo quiero sumar, como gobierno quedamos pésimos, pésimos. Y eso es lo que a mí me cuesta, porque estuvo ahí el Ceremi, estuvo aquí el subsecretario, se hicieron y está todo por escrito, ¿no? Está todo por escrito. Pero cuando uno ve que esto debería llegar rápidamente a las personas, a los agricultores no llega. Entonces, por eso esta explicación y por eso hemos querido conversar con ustedes, porque esto está relacionado con lo que estamos revisando. Sin embargo, hay una arista específica, dado que nosotros estuvimos, ¿no?, en el lugar. Eso, diputado Rapia. Sí. A ver, bueno, todos sabemos que todo esto surge producto de este exceso de avalúo y las consecuencias, y se empiezan a atacar las consecuencias y no la causa de este problema. Porque hace un mes, 2 meses en realidad prácticamente, tuvimos sesión de la Comisión de Agricultura en Coyhaique. En Coyhaique tenemos el mismo problema. Y también se comprometieron a bajar el porcentaje de el arriendo que se paga, porque es un 8% del avalúo fiscal, ¿ya? Y por lo tanto los agricultores sencillamente ya no están arrendando los predios fiscales, que son praderas, y por lo tanto, al no arrendarlos ellos, quedan terrenos libres, ingresan los gauchos argentinos con su ganado a Chile, generando además un problema sanitario. Y ahí estaba también la Ceremi de Bienes Nacionales, y se comprometió también a buscarle una solución respecto a este tema. Reitero, deberíamos atacar la causa y no las consecuencias, porque las consecuencias ya las hemos visto acá, si nos genera problemas en todos los ámbitos donde el avalúo fiscal se toma en consideración. Pero por el momento es como para buscarle una alternativa de solución para que los agricultores puedan seguir produciendo y para resguardar la soberanía nuestra, por lo menos lo que ocurre en Coyhaique, mientras esperamos el pronunciamiento de Hacienda para efecto de buscar una solución definitiva a lo que es el exceso de avalúo de los predios rurales. Pero ese compromiso también se señaló y que se iba a canalizar a través del Ministerio, o sea, al Ministerio a través de la Ceremi de Bienes Nacionales en Coyhaique. Quise complementarlo porque es la misma situación que se está generando en otros lugares. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra. Muy bien, muchas gracias. Y respecto a lo planteado, bueno, a efectos nuestros, desde el punto de vista del compromiso, en términos de formalización de compromiso, nosotros durante a finales del 2024 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Bienes Nacionales y INDAP, donde como compromiso se establecía establecer una renta de arrendamiento especial para efectos de los usuarios de INDAP que sean arrendatarios de predios rurales de propiedad fiscal. En el mes de marzo y mayo, entre marzo y mayo de este año 2025, se modificó el manual de arriendos de predios fiscales, que establecía una nueva modalidad de determinación de la renta para efectos de los usuarios de INDAP. Esa modificación del manual ya se encuentra vigente y disponible. Se estableció un instructivo de aplicación de la implementación de esta nueva modalidad de renta para los usuarios de INDAP, que también fue informada y entregada a nuestras oficinas regionales, tanto desde Arica a Punta Arenas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nos interesa un poco aclarar? Que desde el punto de vista de los compromisos formales, la nueva modalidad de
definición de renta para efecto del usuario INDAP ya está establecida. Dicho eso, los problemas de implementación, que es lo que plantea tanto la presidenta como el senador Durana, efectivamente son ciertos y en eso nosotros nos estamos abocando para resolver todas las dudas que tengan de implementación. Entonces, primero, desde el punto de vista de la claridad de si se requiere presentar un nuevo proyecto o no un nuevo proyecto, en el instructivo de aplicación de este convenio está establecido que se tiene que presentar el proyecto que ellos tienen, no un nuevo proyecto, y se puede recoger tanto las cartas de programación de ejecución que tienen los contratos anteriores, y en eso nosotros no tenemos no hay ninguna obligación adicional, ¿ya? Entonces, nosotros sí acogemos la crítica y la legítima crítica de los problemas de implementación que he entendido. Nosotros estamos trabajando para subsanarlos, principalmente de aclarar las dudas que los equipos tienen a nivel nacional, y esperamos nosotros resolverlas muy prontamente. Pero desde el punto de vista de los acuerdos tomados y un poco también de la sesión que tuvo la Comisión en Arica en el último tiempo, también ahí se dio a conocer también esta modificación del manual, que es donde se materializa la nueva definición de renta. Ahora, respecto con la aplicación, dado que la nueva renta se le aplica únicamente a usuarios INDAP, acreditados como usuarios INDAP, nosotros hemos tenido problemas de aquellos agricultores que tenían contratos vigentes con el Ministerio de Bienes Nacionales, tanto grandes como más chicos. O sea, al fondo los problemas respecto no solamente respecto a agricultores que no son usuarios INDAP por ser grandes agricultores, sino que también tenemos una situación que es a la inversa, que es usuarios arrendatarios nuestros, y particularmente algunos tenemos en la región de Arica, donde ellos no son usuarios INDAP porque su primer ingreso no es el ingreso proveniente de la agricultura, y su primer ingreso es la pensión. Entonces ahí lo que tenemos es más que un usuario grande, un usuario más chico. Entonces, y ahí usted, Presidenta, me puede corregir, la búsqueda del convenio con el SAC lo que busca es, porque hoy día INDAP tiene criterios para acreditarse, y a nuestro parecer son criterios válidos para efecto porque uno de los problemas que nosotros tenemos en los arrendos de propiedad fiscal no solamente era el valor de la renta, ¿no?, sino también los problemas que nosotros teníamos era para poder acreditar que efectivamente las personas que presentaban un proyecto de agricultura fuera efectivamente un proyecto de explotación agrícola, ¿no? En la medida que también el problema de la parcelación de agrado, la construcción o el cambio de uso de suelo a uso de suelo residencial no era algo que era ajeno a nuestro problema. Nosotros tenemos situaciones en las cuales se presenta una solicitud declarándose en un proyecto agrícola, pero termina siendo un proyecto residencial o agroresidencial, por decir así. Entonces, el convenio con INDAP a nosotros no solamente nos permite definir un perfil que permite rebajar una renta, sino que también con la colaboración de INDAP eso nos permite también fiscalizar el adecuado ejecución de un proyecto agrícola para efecto de focalizar o resguardar la propiedad fiscal con potencial agrícola para ese fin. Que eso también para nosotros es uno dentro de los atributos que tiene el convenio, que es súper valioso, ¿ya? Entonces, hoy día lo importante también, en la medida que el SAC tenga un criterio puede ser más amplio, ¿ya?, desde el punto de vista de la definición de sus usuarios, que nos permitiría llegar a agricultores que sean por decir así, un rango de mayor agricultura. También tenemos que ponderar a aquellos que están bajo ese rango, si el criterio con el SAC nos permitiera acceder. Y por otro lado también de cómo con SAC también nosotros podemos fiscalizar o verificar que efectivamente la actividad que se desempeña sea una actividad agrícola. Y por eso, reiterando que parte de los problemas que también enfrenta la ocupación de la propiedad fiscal es un uso inadecuado de aquella propiedad. Dicho eso, respecto con la coordinación con SAC, es cierto que nosotros hoy día estamos abocados, las fuerzas principalmente abocadas a la implementación del convenio con INDAP, y que las coordinaciones con SAC todavía no se han materializado para aclarar efectivamente ese perfil. Y eso nosotros lo reconocemos, Presidenta, pero aprovechamos también esta instancia para coordinar las instancias adecuadas para verificar, lo que reitero, los dos rangos que nosotros tenemos afuera hoy día, tanto aquellos agricultores cuyos ingresos son inferiores a incluso la pensión, como aquellos agricultores que no cumplen con los criterios de INDAP en la medida que tienen montos de inversión superiores. Eso es lo que podemos indicar. Sí, vamos a ofrecerle al senador Durana y después, ¿no es cierto?, al Ejecutivo. Senador. Sí, la única consulta, señor presidente, es que en
en la comisión cuando se habló de aquellos usuarios que no eran de INDAP y que obviamente había que finalmente buscar el ente técnico del SAC. En la comisión había quedado como acordado que se iba a hacer una relación directa entre bienes nacionales y el SAC, porque aquí en este documento dice que el Ministerio se encuentra disponible a trabajar en dicho sentido, teniendo presente que requiere de la colaboración de un ente técnico. Entonces, no sé si nosotros tendríamos que pedirle al SAC que colabore con bienes nacionales o en una relación directa entre, porque quien conoce los usuarios que son, dado que han presentado un proyecto agrícola y está su carta GAN, entonces esto como que quedó en la nebulosa, porque finalmente, dado que ustedes tienen los listados, saben las personas que están definitivamente tratando de buscar esta alternativa, fundamentalmente en el caso de los usuarios de la quebrada de Hacha. Entonces, por lo menos me quedo con la sensación de que en el documento de respuesta no sé quién tendría que buscar este ente técnico. No sé si va a ser el Ministerio de Agricultura, si deberíamos hacerlo nosotros como Comisión de Agricultura, o es una relación directa entre bienes nacionales y el SAC. Gracias, presidente. Yo, primero, varias acotaciones a lo que usted planteó, don Pablo. Primero, lo del proyecto, ¿no? Yo creo que hay que aclarar muy bien que no se necesita un proyecto nuevo, sino el proyecto que se tiene. Y eso hay que bajarlo rápidamente, porque una de las complicaciones que tenemos es esa. Segundo, que la transferencia tecnológica del INDAP, ¿no? Sea la modalidad SAT o sea la modalidad PRODESAL, ¿no? Servicio de asesoría técnica, que son para los más grandes, o la modalidad de PRODESAL, pueden hacer más que un proyecto, la certificación de lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros podríamos decir, como INDAP, ¿no? Yo certifico que se produce tanta cantidad, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? A través de los PRODESAL o a través del SAT. Lo otro, los más pequeños, nosotros podríamos, ustedes deberían, nosotros no somos otro poder del Estado, ¿no? O sea, nosotros podríamos sugerir y tratar de estimular, pero quienes tienen que liderar son ustedes, porque tenemos que solucionar los problemas. Entonces, de los más chicos debería ser el municipio, ¿no? El municipio que dijera, mira, ¿sabes qué? Estos sí son agricultores, tienen esta modalidad, a pesar de que tienen esta otra situación. Porque a ellos deberíamos tener una focalización especial. Ahí está el registro social de hogares, ¿no es cierto? Ahí están varias cosas que nos permitiría decir qué tipo de usuario tenemos. Y segundo, es que yo comparto con el senador Durana que deberíamos hacer. Yo creo que nosotros no somos los que deberíamos, ustedes tienen que hacerlo. Son usuarios que además ustedes se comprometieron en terreno. Se comprometieron, está grabado, se hizo así, y creo que es necesario que se cumpla ese compromiso. Eso. Diputada Nullao, Emilia. Gracias, presidenta. Quiero saludar al jefe de división de Bienes Nacionales, a la señorita que le acompaña. Para mí es importante conocer, presidenta, por su intermedio, en qué consiste este manual de arriendo, si lo pueden poder colocar a disposición de esta secretaría y poder analizarla, donde se tiene un instructivo que obviamente es distinto, y esta aplicación de estos reavalúos, qué fue lo que se determina ahí, porque efectivamente puede ser que si bien se está aplicando, pero también hay que seguir corrigiendo cuáles serían aquellos criterios a utilizar. A mí me parece que esta comisión es la llamada a hacer esta revisión, presidenta, y no podemos solamente quedar con esta exposición que señala el jefe de división, de señalar que nosotros tenemos consideraciones especiales para aquellos usuarios que están en el INDAP. Pues estamos también en coordinaciones con el SAC para revisar aquellos que son también pequeños y que han tenido estas dificultades que ustedes han revisado. Y por otro lado, también nos encontramos con grandes agricultores que igual se les ha generado dificultades. A mí me gustaría conocer,
señalo el instructivo, qué variables se incorporaron como para que éstas pudieran ser hoy día atendibles y que no termine afectando a los usuarios del INDAP. Por otro lado, lo que se está trabajando con el SAC, y que yo me imagino que también hay insumos para colocar a disposición. Y tercero, con aquellos grandes agricultores, que se puede hacer, porque estamos hablando de algunas personas que pudieran a lo mejor tener un trato distinto, pero que estamos viendo, a diferencia de aquellos que a lo mejor son pequeños agricultores y que generalmente también han calificado dentro de situaciones que quedan excluidos dentro del INDAP, por decir, porque su primera actividad no es agrícola, sino que ellos tienen, los montos exceden porque son personas que tienen una pensión. Pero ver cómo revisamos aquello, porque también aquellas personas que nos dicen nosotros seguimos viviendo en el lugar, estamos produciendo, el diputado Jorge Rasgue escuchando zonas extremas, en los cuales también he sido partícipe de esta comisión, y ellos se quejan que los arriendos que excedieron, y eso Bienes Nacionales a nosotros también nos hicieron una exposición en la Comisión de Agricultura, y donde los avalúos fiscales se incrementaron un 178,9%. Por otro lado, se señala de que las tasas de impuesto aplicables a estos predios agrícolas habían caído de un 0,860 a un 0,400% en la actualidad. Pero si nosotros decimos hoy día tenemos una tasa menor, pero seguimos escuchando las quejas de aquellas personas que están en predios que son fiscales y que señalan que estos valores son muy altos para ellos. Entonces también conocer ahí cuál es la propuesta que hay para zonas extremas, que ve la situación de Arica, el extremo a los cuales también señala el diputado Ragen, y la propuesta que también zona extrema le ha hecho llegar al ministerio. Entonces sería importante conocer aquello para discutirlo en la comisión y hacerle alguna sugerencia, porque efectivamente al escuchar a aquellos agricultores nos damos cuenta que lo que está en este instructivo, seguramente hay algunas variables que debieran incorporarse y que no están, o sacar algunas que pudieran estar afectando. Gracias. Si fuera posible, entonces, don Pablo, que nos enviara el manual, y yo también incorporaría el convenio para que lo tuvieran en la vista, ¿no es cierto?, las y los senadores y los diputados. Y solo decirle que está aquí la señora Andrea Collado, que es una gran abogada de la jefa de la dirección jurídica, y la señora Lorena Brown también, gran abogada también. Están, o sea, se pueden sentar un ratito más afuera y armar el convenio. Entonces, porque sería relativamente fácil, además homologando un poco a lo que tiene el INDAP, pero necesitamos de verdad agilizar esto, porque a mí lo que me complica es que la comisión va a terreno, logramos teóricamente cosas, pero después no logramos concretarlas, y quedamos todos mal, y complicamos a los agricultores, ¿no? El Ejecutivo tiene la palabra, usted dirá, don Pablo, quien asume, ¿no es cierto?, la voz de ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Sí, por cierto, tomamos Luis Sepúlveda, asesor legislativo del Ministerio de Bienes Nacionales. Mucho gusto. Junto con usted y a todos los... Sí. La saludo y por su intermedio a todos los parlamentarios, por cierto. Nos hacemos cargo de la dicho en esta comisión. Creemos que el convenio sí es un gran instrumento que permitirá rebajar hasta en un 50% algunos arriendos, y que una política de carácter nacional, que por cierto busca incentivar la agricultura, y por eso mismo es la necesidad de un ente técnico que esté relacionado con la agricultura, que nos permita, digamos, darle ejecución a ese programa. En ese sentido, trabajaremos con SAC. Obviamente ellos están después de nosotros, entonces podrán hacer una explicación más acabada de sus competencias, pero nos gustaría, siguiendo una de sus peticiones, aclarar determinadas dudas que han surgido en la implementación y cómo nosotros hemos tratado, digamos, de atenderla de la mejor forma posible. En ese sentido, le dejaré la palabra a Camila, que es la asesora de gabinete que ha visto este tema más cercanamente y que ha tratado con las distintas regiones el tema. Camila tiene la palabra para que se Gracias, identifique Presidenta. nombre y cargo, ¿sí? Por aquí Camila Sepúlveda, asesora de gabinete ministerial. Sí. Sí, por supuesto. Siguiendo un poco la línea de lo que explicaba Luis,
Nosotros hemos hecho un levantamiento de un seguimiento en estos 2 meses de implementación de este cambio en la tasa del canon de arriendo, y hemos ido levantando las apreciaciones de cada una de las regiones, no solo en este caso de Arica y Aysén, sino también otras dudas que han surgido a lo largo de todo el país. Dentro de las 3 principales dudas, como bien fue mencionado, la primera es la necesidad de un nuevo proyecto para poder acceder a este canon de arriendo. Es la más crítica, podríamos decir, de las 3, porque implica, obviamente, en el caso de algunos agricultores, invertir dinero para poder generar un nuevo proyecto. Y hemos hecho saber a todas las regiones, a todos los CEREMI, por medio de distintas reuniones, que esto no es efectivo, no es necesario la presentación de un nuevo proyecto. Se les hemos dicho también a algunos agricultores que se han presentado en el COSOC, y hemos en el fondo implementado distintas medidas para poder difundir esta información y que ellos tengan la tranquilidad de que no requieren la presentación de un nuevo proyecto. Por otro lado, también ha surgido la duda de si ellos requieran adjuntar algún documento de acreditación para, en el fondo, evidenciar que son beneficiarios INDAP. Esto tampoco es necesario para los agricultores que se encuentran en un oficio remitido por INDAP, en donde ya se acredita por sí solo que son beneficiarios. Pero al mismo tiempo ha surgido dudas de algunos beneficiarios INDAP que no estaban en ese primer oficio, y en esos casos, en una intención de ser más proactivos, cada una de las CEREMIs le ha solicitado a INDAP su resolución de beneficiario INDAP para que así no tengan que pasar por un nuevo oficio y demorar el trámite. Sin embargo, INDAP también va a remitir un nuevo oficio en el mes de agosto para, en el fondo, tener esa forma más expedita de poder identificar que sí son beneficiarios INDAP. Y finalmente, la última duda es si el acceso al beneficio es solo para personas naturales. Y eso tampoco es efectivo, es para personas naturales y jurídicas, y eso también se ha aclarado por medio del COSOC, y se han buscado mecanismos para así hacerlo saber a los beneficiarios agrícolas para que puedan acceder a este nuevo canon. En cuanto a las medidas que hemos tomado para poder difundir la información correcta, en primera parte hay un instructivo de aplicación que fue remitido por oficio a las regiones, en conjunto con la modificación en el manual del arriendo. Luego de eso se hizo una reunión con todos los CEREMI, los cuales tenían identificados beneficiarios INDAP que iban a acceder a este nuevo canon, y se les explicó también justamente todos los criterios que se establecieron en ese instructivo de aplicación. A raíz de una solicitud también del COSOC, vamos a implementar un banner de información en la página web del Ministerio y también distintas publicaciones en redes sociales, que sabemos que en algunos casos acceden por ahí a la información adecuada. Y finalmente, dado otros procesos de implementación en el marco del convenio Tierras Vivas, hemos hecho reuniones con cada una de las CEREMIs a nivel nacional, donde hemos mostrado las cifras de avance de esta primera etapa y hemos vuelto a entregar la información adecuada para que no existan dudas al respecto en su implementación. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Ojalá puedan ir a Arica. Sería muy interesante que ustedes pudieran ir a Arica, a terreno, a conversar con los agricultores y ver que esto efectivamente se cumpla. Si fuera posible, yo creo que es bueno ahí conocer en situ los agricultores y sus problemas. Senador Durán. ¿Será posible que toda esta información documental que ha bajado a las regiones, cómo esto a través de alguna cartilla pueden tomar conocimiento los agricultores? Porque te comprenderá que finalmente ellos llegan sin tener ninguna información y a veces el funcionario no explica como explica usted. ¿Sí? Sí, no hay inconveniente en eso. Nosotros hemos remitido la información a cada una de las CEREMI y desde ahí también esperamos y podemos hacer la indicación de que bajen esta información a los agricultores y a sus respectivas organizaciones. Muy bien, muchas gracias. Senadora Aravena, usted tiene en relación a los avalúos, Sí, ¿no? me disculpan, no tengo observaciones acá. Este tema lo ha puesto en la mesa el senador ya parte del año pasado, este año. Es un tema que afecta a pocos en número, pero que igual es necesario regularizar y sobre todo que los agricultores de la zona de nuestro querido senador Durana no se han visto afectados por esto nomás. O sea, tienen una situación de la mosca de la fruta que ha disminuido los ingresos muchísimo y hoy día la verdad es que se ve bastante insostenible la agricultura de no controlar esa pandemia. Pero sí, así como vamos a recibirlos como migrantes encantados, porque con la sequía que hay allá van a hacer producir cualquier cosa en la Araucanía.
Yo quiero primero pedir disculpas porque están los diputados acá y la verdad es que nosotros tenemos un conflicto que es vinculado a la votación del proyecto de cuidados, que es un proyecto muy importante, que es una ley que no solo está en Chile, sino que a nivel mundial y por lo tanto requiere nuestra presencia a la misma hora que está citada esta comisión bicameral. Entonces, por eso nos ha costado estar presente a 2 de las senadoras. Y yo ya revisé todo, tengo mi informe también de los abogados y lo que me preocupa del tema de avalúo fiscal es que, bueno, hay muchas explicaciones y la han habido siempre parte de impuestos internos respecto al cálculo, pero algo hace que se aumente en 4 años un 40% el avalúo en promedio y eso ya es una cosa bastante, no diría que extraña para no generar la sensación de que hay irregularidades, sino que más bien hay una base de cálculo que no cuadra, porque si nosotros tuviéramos ese Producto Interno Bruto sería extraordinario, ¿no? Estaríamos en el mejor de los mundos y nadie alegaría nada, pero la realidad no es esa. Entonces, me da la impresión, primero, que lo que hace falta es que sea un factor de corrección, terminado el cálculo de todos los aportes que hacen ellos en torno a cómo hacen la fórmula, lo que habría que hacer es un factor de corrección que permita darle realidad a ese gasto que hoy día tienen muchísimos agricultores y principalmente en el caso de la Araucanía, no puedo no referirme, digamos, en zonas de conflicto, zonas rojas, en que hoy día parece increíble que se aumente digamos, un 40% estos valores, considerando que prácticamente no se puede producir y que todos los costos de producción ya son muchísimo más altos. De hecho, no hay camino. Yo estuve hace poco en Pailahueque, que es una zona roja de conflicto, y prácticamente hice pedazo el vehículo para llegar a las comunidades. Esa es la realidad de allá. Entonces, hay cosas que yo insisto en un factor de corrección. Yo no soy experta, soy ingeniero agrónomo nomás, pero me cae de lógica que esto no cuadra y se supone que esta comisión, uno de los temas que tiene que abordar es cuál es la propuesta que hace el impuesto interno para que esto parezca razonable para el común de los habitantes de este país. Y por otro lado, Presidenta, solo me recuerda nuestro asesor jurídico que la Contraloría está pendiente y ellos se pronunciaron hace un tiempo atrás y yo creo que sería súper importante que vengan. Y lo otro que también quiero agregar a esto es que el CAS, que es la Agrupación de Agricultores del Sur, hace tiempo, ya por lo menos 3 años, presentó un recurso y sigue avanzando eso. Sería muy bueno que estos agricultores, yo le puedo dar los antecedentes a la Secretaría, puedan venir a exponer lo que ha pasado, porque finalmente pareciera que por trámites jurídicos, finalmente esto puede tener una solución desde la justicia, porque ellos presentaron muchísimos antecedentes que no cuadran y que de alguna manera hacen un análisis tremendamente detallado porque se levantó la información de muchas regiones, incluida la suya. Entonces creo que porque en el fondo lo que nosotros queremos, creo yo, los que estamos sentados acá, no solamente es entender esto, sino que nos haga sentido, porque es una cuestión bastante ilógica, y lo que me alegra mucho es que aquí veo en la presentación, y yo creo que se debería ser una exigencia para los próximos años, es que cuando a mí me cobran un impuesto, yo tengo que saber cómo se calculó ese impuesto. Entonces, además del factor de corrección o otra cosa que se le ocurra a alguien más matemático que yo, que me digan cómo se calculó. Yo creo que por transparencia a mí no me pueden cobrar un tributo sin saber yo cómo se calculó eso. Es lo mínimo. Y yo creo que al caballero que tiene que pagar le llega el aviso, y esto no está pasando solo en los bienes agrícolas, que es nuestro punto, pero en los bienes, urbanos está pasando lo mismo. Yo entiendo que hay déficit fiscal, entiendo que efectivamente hay muchas cosas en las que gastar, pero no por eso vamos a castigar a un grupo de personas, que hoy día están produciendo con la tierra. O sea, así que eso en general, ese es mi aporte. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Jorge Raffio, diputado. Gracias, Presidenta. Sí. Y ratificar todo lo que ha señalado la senadora Carmen Gloria Aravena en lo que ocurre en la región de Araucanía, donde muchos terrenos que hoy día están incluso impedidos de ser cultivados y que han tenido hechos de violencia, aumentaron su avalúo en forma sin comprenderse. Lo mismo ocurrió en la zona central después de las grandes inundaciones, que terrenos se los llevó entero el río y resulta que al año siguiente aumentaron de su valor. Entonces, nadie se explica. Pero yendo directamente a una consulta que le quiero hacer a la gente de bienes nacionales,
Entiendo que para realizar saneamientos de bienes raíces se requiere, entre otras cosas, de los requisitos de colindancia, ¿no es cierto?, de cierre, también un avalúo máximo del terreno. Y hay muchas personas que hoy día no pueden realizar los saneamientos porque el avalúo fiscal aumentó o sobrepasó el techo para poder hacer saneamiento. Por lo tanto, hoy día, producto del exceso de avalúo de algunos, ya se está pudiendo sanear menos terrenos de lo que se saneaba antes, quedando claramente muchos de esos predios sin poder regularizarse porque excedieron el valor máximo que se tiene para hacer un saneamiento de un determinado bien raíz. Quisiera que me corroboraran o corrigieran esa situación. La idea de invitarlos a ustedes son las consecuencias del avalúo, ¿no?, de este nuevo avalúo. Entonces, quizás si nos pudieran entregar todas esas consecuencias que significa esto, ¿no? Porque posteriormente, como bien dice la la senadora Aravena, lo que vamos a hacer es invitar al ministro de Hacienda para que se entiendan las consecuencias, pero además la metodología que se está ocupando, porque aquí es una rentabilidad presunta. ¿Ah? Es una rentabilidad hipotética que se pueda tener de los terrenos. Claro, y tampoco no hay un coeficiente de inseguridad o un coeficiente específico, etcétera, de los distintos sectores. Entonces, mi pregunta es si ustedes tienen algún indicador de potencial productividad de los sitios, ¿no es cierto?, de los arriendos que ustedes realizan. Estoy pensando en si tienen otros factores de análisis que puedan ser coincidentes con lo que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Don Pablo, usted el jefe, usted decide quién habla por el Ejecutivo. Vamos a separar la respuesta, una respecto a lo que plantea el diputado sobre el avalúo para efecto de la regularización de la pequeña propiedad raíz, que va a responder Luis Felipe, y respecto a lo otro respondo yo, Luis Felipe. Permiso, diputado. Presidenta, por su intermedio, respecto a lo que plantea el diputado Rasper, tiene toda razón. O sea, empezamos, digamos, el año con un avalúo para la regulación de la pequeña propiedad de raíz en zonas rurales de 380 UTM en avalúo fiscal. Y por cierto, ese ha sido un problema que limitó la regularización sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo, este Congreso aprobó durante este año un aumento del avalúo de esos, en el caso de esos inmuebles, a 1000 UTM. Es decir, tanto inmuebles rurales como urbanos requieren tener un mínimo de 1000 UTM de avalúo fiscal para poder regularizarse. Por cierto, puede que haya alguna brecha que sea difícil de transar, pero al menos desde este ministerio y con la colaboración, por cierto, de este Congreso, aprobamos una ley que mejora en circunstancias sustanciales, digamos, la accesibilidad a la regularización, que tal como dice el decreto ley que lo establece, el 2695, es la regularización de todas formas de la pequeña propiedad raíz, que no, digamos, de grandes extensiones. Por tanto, consideramos que 1000 UTM es un monto, digamos, adecuado para la regularización de zonas rurales, tanto rurales como urbanas, como señalado. Eso me siento. Bien. Don Pablo. Ahora, respecto a cómo impacta el avalúo en la determinación de nuestra renta y cuáles son los factores que se ponderan, y si nosotros pudiésemos tomar un factor asociado a la productividad agrícola de los inmuebles para determinarlo, a esa pregunta, nosotros, para efecto de determinar una renta, en el caso, por ejemplo, de las rentas de arriendo, lo que se hace es que se toma el valor del avalúo fiscal y se hace una tasación comercial. Y la regla general era elegir el mayor valor entre el 8% del avalúo fiscal y el 6% del valor comercial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó respecto a las propiedades agrícolas? Es que los valores comerciales son siempre, o mayoritariamente superiores al valor fiscal. Entonces, las rentas de la renta de predios agrícolas en particular, nosotros más del 90% está determinado en base al 6% del valor comercial, ¿no? Entonces, esta modificación en particular, la que les vamos a compartir respecto al manual de arriendo, lo que dijo es que para efectos de usuarios INDAP de arriendo de predios agrícolas, la renta se va a determinar entre el mayor valor, entre el 8% del avalúo fiscal y el 3% del valor comercial, ¿ya?
Y también se estableció nosotros un decreto de excepción que establezca que en los casos que el 3% del valor comercial sea inferior al 8% del valor comercial, se fije el 3% del valor comercial, ¿no? Entonces esa es la excepción general. Ahora, nosotros, el inicio del convenio con INDAP, lo que buscamos era efectivamente determinar el valor de la renta para agrícolas en razón de indicadores de productividad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que nuestras tasaciones están arrastradas porque nosotros para efectos de hacer tasaciones comerciales nosotros tomamos referencias de ventas y las ventas de los predios agrícolas están, por decirlo así, arrastradas por efecto del proceso de la parcelación de agrado, que es una de las causas que explica el mayor valor, porque uno va a ver las referencias de ventas en las conservadoras y los valores de las ventas producto de las parcelaciones ha aumentado el valor, ¿no? Esa es una de las causas que explica. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó entonces en el ejercicio de buscar el indicador de productividad? Es que nosotros con INDAP, los indicadores que INDAP tiene, por ejemplo, con los ingresos de ventas brutas o en las hectáreas de riego básico o la clasificación de suelo, es que no tienen, para efecto de esos indicadores, cobertura nacional, ¿no? Entonces eso que es lo que nos pasó para efecto de la implementación del manual en esta etapa, es que nosotros no podíamos seguir esos indicadores de aplicación general. Por lo tanto, en esta etapa se definió la renta en base al 3% del valor comercial, que nos permite en esta primera etapa tener una rebaja de al menos del 50%, porque gran parte de los arriendos estaban definidos en base al 6%, ¿ya? Ahora, la agenda que nos queda con INDAP efectivamente es, para efecto de los arriendos de predio agrícola, buscar indicadores asociados a la productividad, y esa manera desacoplar el valor determinado por la venta de parcela de agrado asociado a la productividad, y eso pero que nos permita tener un alcance nacional. Ahora, el Ministerio de Bienes Nacionales también, desde el ámbito de sus facultades, el ministro tiene la facultad de establecer por decreto normas de excepción, ¿ya? Y en este caso, en el marco del convenio con INDAP, nosotros extendimos un régimen de excepción para efecto de los agricultores de Convento Viejo, de la localidad de Chimbarongo, que ellos tienen una circunstancia particular respecto a la construcción del embalse que los afectó directamente. Entonces, ahí nosotros, respecto a los agricultores de Chimbarongo, ellos estaban determinados en base a un 3% del valor del valor fiscal, se bajó a un 2% en razón de donde se sumaba la circunstancia particular de ellos en razón de la situación del embalse, sumado al convenio con INDAP. Y es un régimen excepcional en razón de sus circunstancias particulares. Entonces, para cerrar, el desafío de nosotros con INDAP, y en virtud también de lo que se plantea el convenio, es tratar de encontrar indicadores asociados a la productividad que nos permitan definir las rentas con alcance nacional, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente con extender estos indicadores que ellos ya tienen de manera fiable a toda la cobertura nacional. Eso. Yo suelo precisar que hay una razón técnica por la cual se hizo la disminución también, ¿eh? Porque cambió la tierra, cambió. O sea, a partir de estar aledaños al convento viejo, las napas subterráneas aumentaron y en este minuto muchos de los cultivos se pudren, ¿no? Porque estamos a ras de suelo del agua. Entonces, hoy día la productividad o la rentabilidad de esos terrenos es absolutamente distinta a la que teníamos antes, incluyendo además que tenemos una baja de temperatura de en promedio de un 2% en relación a lo que teníamos antes por la extensión del embalse Convento Viejo. Entonces ha cambiado, yo diría, todo el clima de la comuna, ¿no? Yo quería decir eso porque no era antojadizo el 2, sino tenía una razón técnica por la cual había ocurrido. Lo digo porque no vayan a creer que uno hace cosas que van para mejorar las condiciones de sus agricultores, cosa que lo hacemos, pero tiene una razón técnica por lo que ocurre. Sí, ya, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas hacia bienes nacionales, ¿no? Sí, muchas gracias, don Pablo, agradecer a su equipo. Y bueno, está todo por escrito hoy día, ¿no? ¿Sí? ¿O hay alguna otra sugerencia? ¿No? Muchísimas gracias a los tres, ¿eh? Muy amables, saludos al subsecretario y al ministro. Sí, con Sa. Muchas gracias a Bienes Nacionales. Muy amable, gracias. Sí. No, exacto. ¿Eh? Pásela tú. Está más o menos, no me puede estar la tos, más o menos, ¿eh? Sí.
Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. A ver, primero agradecerles, ¿no? Porque es muy importante, bueno, ustedes ya saben cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos en relación al aumento del avalúo? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen los instrumentos del SAC, ¿no? Y algunas observaciones que ustedes pudieran hacer en relación también al convenio que pudiéramos realizar con el Ministerio de Bienes Nacionales. Darle la bienvenida a la jefa de la División Jurídica, la señora Andrea Collado, y a la profesional del Departamento de Asuntos Legales, la señora Lorena Brown, especialista en... Pero lo que a mí me toca es especialista en Cora. Muy bien. Le ofrecemos la palabra, de muchos años además, ¿no?, en la institución. Sí. Sí. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios, los que están, todos los que están presentes y de manera remota también. Bueno, efectivamente, primero haciendo de conocimiento que el SAC tiene un enfoque netamente sanitario de protección del patrimonio, ¿cierto? Dentro de nuestra ley orgánica, solamente tenemos, en una de las facultades del artículo de la ley, solamente nos liga la ley 20.412, que es el programa de incentivo de suelos degradados, SIRS, que ya sabemos que está en una etapa... Sí, y solamente el impacto que existe, porque es el único beneficio que el SAC asigna. Nosotros no tenemos esta característica que tiene INDAP de ser un servicio que sea más vinculado al fomento, sino más bien a la protección y conservación. Entonces, nosotros, del análisis que hemos realizado dentro del programa SIRS, el público objetivo, persona natural, jurídica, agricultores que no sean beneficiarios de INDAP, son los, entre comillas, nuestros beneficiarios. Y ellos pueden ser de distintos tipos de calidad, de propietario, mediero, arrendatario. Cuando estamos hablando de arrendamiento de predios rústicos, dentro de los requisitos que se le pide que deben presentar es efectivamente el contrato de arriendo. En el contrato de arriendo existe esta posibilidad de declarar la renta presunta, y es ahí donde podría llegar a impactar, pero netamente en los contratos y en ese foco del contrato de arrendamiento. Bueno, nosotros si bien se agradece la oportunidad de juntar al Ejecutivo también, y nosotros vamos a trabajar en estas ideas del convenio, estábamos viendo también con INDAP, no vemos mayormente porque no tenemos beneficiarios de ese tipo. O sea, solamente por eso es a raíz del SIRS, y tenemos los pequeños, que no son de INDAP, medianos y grandes. Hoy día es un 60% que va a los pequeños productores, pero básicamente es ahí. Entonces, desde el SAC estamos completamente abiertos a analizar y ver mayormente el convenio, y obviamente ya quedamos contactados con Bienes Nacionales para esto. Pero esa es la primera mirada que nosotros tenemos. No sé si, Lorena, ¿me quieres complementar en algo? Pero es eso, básicamente, senadora. Ya. ¿Alguna pregunta, Isaac? ¿No? O sea, está absolutamente a la disposición de poder hacer este convenio. Ahora, a mí no me queda tan claro. Los agricultores de INDAP, ¿no? Por ley. ¿Los más chicos también podrían ingresar con ustedes o no? Son los pequeños. No, son los pequeños. Son los pequeños. Pequeños, medianos, grandes. Ya, entonces tendríamos que ver con las municipalidades, entonces. Eso sería un poco la lógica del PRODESALO, ¿no? De los más chicos, tratar de hacer un convenio más bien municipios, bienes nacionales, porque si son muchos, a lo mejor habrá que buscar alguna, porque sería re injusto que a los más pequeños no le diéramos la facilidad de tener este convenio, ¿no? Sí, exacto, pero definitivamente estamos completamente abiertos a trabajar en este convenio, y de hecho no hay inconvenientes en ese sentido. Sí, se busca la ayuda a los agricultores. Sí. Perfecto. Senador Durana. En la Comisión de Agricultura que hicimos en la región de Arica, bueno, la presencia o la participación del SAC incluía como varios factores. Uno, que estaba asociado al valor del arriendo, y sobre la base de poder generar
un procedimiento de evaluación que es lo que necesitaba Bienes Nacionales de la certificación de la actividad agrícola o ganadera, dado de que la entrega de estos terrenos se había realizado a través de una carta GAN. Un comité de bienes nacionales autorizó y obviamente que esta instancia un poco podía ser generada, entendiendo de que estamos hablando de agricultores que no califican para ser usuarios de INDAP, pero que además también desarrollan actividad agrícola. Pero además está el tema de la labor que también ustedes realizan en el control de la mosca a la fruta, y en donde de manera genérica funciona Agroseguro, porque la verdad es que la gente no tiene, es como que se sabe la información pero no la pueden palpar, porque a partir de un minuto determinado se fija este seguro no hay que inscribirse, basta por sí solo que funciona, a quien se le descarga una determinada cantidad de fruta, no hay pesa, por lo tanto es lo que escribió el funcionario del SAC, que supuestamente descargó, tiene un deducible, que es altísimo, y ¿quién le va a calcular a ese agricultor ese deducible? Entonces obviamente hay una nebulosa en función de cómo se activa este instrumento, porque más allá de la presencia del SAC, de la descarga, de que le quemaron el árbol, de que finalmente enterraron la fruta, le dejaron una hoja amarilla, no sé dónde va ese agricultor para decir, bueno, ¿cómo voy con mi deducible para que el día de mañana funcione el seguro cuando finalmente ha perdido toda su producción? Entendiendo que el seguro jamás va de la mano con la utilidad que él pretendía desarrollar. Entonces, también conversamos para ver cómo funcionaba esa alternativa, y finalmente también en que había esta duda de que siempre es los agricultores vía INDAP, los que son usuarios, pero también hay una cantidad de agricultores que son medianos, que son pequeños medianos, que no califican en el 40% del registro social de hogares. Entonces, no veo cómo, si bien esta es una comisión que tiene directa relación con el avalúo, pero yo quisiera aprovechar esta instancia, digamos, para tocar estos temas en los cuales, entendiendo que a lo mejor la labor del SAC es más de fiscalización, más de acción en torno a lo que es el cuidado de nuestros productos fito y zoosanitarios, más allá del contrabando y todo lo que tenemos y que se vende a vista y paciencia y que nadie lo controla, finalmente cómo se va a generar esa protección a nuestros agricultores, que hoy día, bueno, yo hablo por la región de Arica, pero ya hay otros focos, que están hoy día diseminados en otras regiones del país. Y lo más probable es que perdamos la condición de país libre de la fruta. Entonces esto es cosa de tiempo lo que se viene. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nullao, para que después responda. Presidenta, en la exposición anterior que hizo el Ministerio, se veía claramente que había un proceso de participación importante a través del COSOP. Por lo tanto, mi pregunta es al SAC si ellos tienen esta figura, lo han hecho partícipe, y cuáles han sido aquellas propuestas que ellos están señalando, donde, de acuerdo a lo que expuso la jefa de división, solamente ellos pueden detectar aquellos pequeños, medianos, más que pequeños, son más grandes que INDAP, pero siguen siendo pequeños y medianos, y de acuerdo a los antecedentes que tienen a través del programa CIRS. Entonces, yo no veo aquí como una clasificación tan clara, pero sí han tenido la posibilidad de desarrollar un trabajo de participación con el COSOP que podría orientar
hacia dónde y cómo éstas se pudieran mejorar, porque ahí también me imagino que la participación son todos aquellos usuarios del SAC. Entonces, por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo se han tenido la posibilidad de desarrollar algunas propuestas a través de esta organización de la sociedad civil o no han tenido absolutamente ninguna? Muy bien. Señora Lorena. ¿O no? ¿O Andrea? No sé. Bueno, primero, respondiendo al senador Durana, en términos del seguro, bueno, nosotros no somos de agroseguro, pero sí el seguro no tiene deducible. Eso no se paga un deducible. Solamente tiene que ser la descarga de los 200, sobre 200 kilos. Eso es, sobre 200 kilos se puede acceder en la medida que el predio en cuestión esté con toda la fruta descargada. Y efectivamente se deja un acta de los funcionarios del servicio y luego de eso se procede a hacer el cobro del seguro. Pero no es de los que tengan deducible, ¿no? Ese es un punto que es importante que quede establecido, solamente que sean los 200. Ahora, existen efectivamente ciertos problemas en el sentido de que hay predios que son muy grandes, entonces el SAC en el momento de descargar no lo hace en 2 días o en un día. Entonces se tiene que descargar por completo ese predio porque también lo que se busca es que el agricultor en esto de tengo que dejar que el SAC llegue, entre y me descargue mi fruta, también no es algo inocuo para el agricultor. Entonces, por eso se espera la cooperación y que sobre los 200 kilos va a tener acceso al beneficio. Y respecto a lo que señala e indica la diputada Nullado, nosotros sí tenemos COSOC, hemos trabajado distintas materias. Básicamente en los últimos tiempos se ha abocado a los temas agrícolas, pero respecto a plaguicidas, fertilizantes, pero sí hemos tenido, lo voy a proponer, porque tampoco es que yo lleve el COSOC, pero lo voy a proponer para que se vean estas instancias también, lo que se está tratando acá. Gracias, señora Andrea. Bueno, agradecerle al SAC, ¿no? Y nosotros estamos muy preocupados por la mosca de la fruta. O sea, aquí yo diría que parte importante del tiempo lo hemos visto en mosca de la fruta, la próxima sesión seguramente va a ser lo mismo, y yo concuerdo, creo que estamos en un riesgo muy complejo hoy día. Entonces creo que sería bueno tomar todas las medidas que sean necesarias, sí lo hemos conversado con el subsecretario, porque sería terrible tener esta mosca en la zona central. Hoy día tenemos 42 focos, que fue lo que nos dijeron la semana pasada. Entonces creo que tenemos que tomar todas las precauciones y las acciones que sean necesarias. Bueno, agradecerles, ¿no? Que hayan... diputado Racia. Sí, breve. Solamente reforzar lo que señalaba por mi colega Nullado respecto a la participación de los usuarios respecto a este tema. Creo que es importante para efecto de que también podemos captar la realidad en terreno y el sufrimiento que tiene nuestra gente de campo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a su director. El INDAP, entonces, la fiscal institucional, la señora María Alejandra Sánchez, ¿sí? Y la profesional de apoyo de la División de Fomento, la señora Erika Filder. Gracias. Buenos días, disculpen la voz si no se me escucha muy bien. Por su intermedio, señora presidenta, respondiendo a la consulta que se realizaba respecto de la afectación que tenía el proceso de reavalúo en los usuarios de INDAP, no podemos no estar más de acuerdo con lo que han comentado en esta comisión respecto de que, sin perjuicio de entender las razones técnicas y la metodología del Servicio de Impuesto Interno en el proceso, esto ha producido un efecto práctico en los usuarios de INDAP muy importante. Lo voy a resumir en 3 aspectos principales y posteriormente, si por su intermedio nos dan la autorización, Erika va a ahondar en el análisis de los datos y la estadística.
En primer término, es la afectación respecto del aumento del activo de las 3.500 UF que se pide como requisito para ser usuario de INDAP. En este caso hemos tenido variaciones de aumentos desde un 1,5% hasta un 700%, teniendo una variación promedio de un 50% en relación a los avalúos anteriores. Obviamente esto se ha visto mitigado con una medida de transición que tenemos en la ley de reajuste del sector público, que ahí se incluyó exactamente, pero es una medida de mitigación parcial y que no soluciona el problema de fondo. Esto actualmente, si bien afecta aproximadamente a 3.500 usuarios, obviamente esto puede verse aumentado considerando el reajuste que tienen los avalúos, por lo tanto no tenemos la certeza respecto de ese borde de gente que se pueda haber afectado posteriormente. Además, en el caso de incluir solo, si bien hablamos de los predios agrícolas, también podemos incluir los predios agrícolas y ahí estaríamos hablando aproximadamente de 4.000 usuarios, aproximadamente 4.500 usuarios. Esa es la si no hubiera esta excepción, exactamente. Esta es la primera afectación directa que tienen los usuarios de INDAP respecto del reavalúo. La segunda afectación que se ha detectado en terreno es que, bueno, obviamente con la gran capacidad que tiene INDAP de despliegue territorial y el acceso que tiene al contacto directo con los usuarios, se han recibido reclamaciones o presentaciones respecto de los cobros de contribuciones o el aumento de estos cobros respecto de usuarios que o anteriormente no habían tenido pagos asociados a esto o bien que tienen un aumento exponencial respecto del pago que están realizando. O sea, hay muchos que ya no son exentos. Exactamente. Perdón. Ahí, sin perjuicio de que hemos recibido esas reclamaciones y parte del trabajo que también va a explicar Erika, es una mesa que tenemos con impuestos internos precisamente para trabajar esos ámbitos y que no sea un proceso tan engorroso para nuestros usuarios concurrir, sino que o centralizarlo o poder hacer a través de INDAP estas reclamaciones administrativas. Y el tercer aspecto es que reconociendo el problema de fondo que existe y que ustedes acá también en la comisión estaban comentando, se está solicitando la constitución de una mesa de trabajo conjunta a fin de poder tomar el trabajo que nos solicitó el presidente en el Día del Campesino, que solicitó un análisis y un planteamiento para un avalúo fiscal diferenciado en caso de bienes raíces rurales y dedicados a la pequeña agricultura. Eso se ha estado revisando, estamos haciendo análisis de datos para hacer un planteamiento por parte del Ministerio al Ministerio de Hacienda y poder avanzar en una línea que solucione el fondo del asunto y no solamente los aspectos, las consecuencias de este proceso de reavalúo que se ha llevado a efecto. Y por último, solo comentar que respecto del convenio con bienes nacionales, INDAP, el registro es de 237 usuarios a nivel nacional, de los cuales efectivamente ya todos están en conocimiento de los requisitos, están revisando los antecedentes. Solo considerar que 24 personas que están en este catastro momentáneamente no van a poder acceder derivado de deudas que tienen, que registran morosidad y con causas por parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces ahí se están analizando alternativas de solución para esos usuarios. Pero el resto está en proceso de análisis de los antecedentes. Eso es... Muy bien, pues quisiera complementar, ¿sí? Buenos días, muchas gracias, Presidenta. El saludo a todos los parlamentarios. Sí, nosotros, para prepararnos, ¿cierto?, y poder tomar medidas en beneficio de nuestros usuarios, pedimos información al Servicio de Impuesto Interno para poder hacer los análisis en detalle.
Y bueno, en primer lugar comentar que la cartera actual de usuarios de INDAP que se encuentran vigentes en cuanto a los pequeños productores individuales alcanza a las 205.749 usuarios al mes de agosto. También nosotros atendemos a comunidades de hecho o agrupaciones y personas jurídicas y son de los números que están en la presentación, 1.205 y 1.416 correspondientes. El análisis que vamos a presentar se focaliza en los pequeños productores. Bueno, una de las preguntas que le hicimos al Servicio de Impuestos Internos fue que nos informara respecto a cuántos de los pequeños productores son propietarios de sus terrenos, porque sobre ellos es el foco del análisis, ¿cierto? Y el efecto de los reavalúos. Entonces, respecto a esa pregunta, el número son 105.115 pequeños productores, ¿cierto? Y eso, si bien la base de datos que nosotros le entregamos al Servicio de Impuesto Interno era de fines del 2023, porque la consulta la hicimos a inicios del 2024, se demoraron un año en respondernos, cabe señalar el tema. Bueno, este número equivale al 51% de la actual cartera de usuarios pequeños productores que está vigente. Entonces, respecto a la afectación que estos propietarios de sus predios tuvieron en relación al avalúo, es lo que ya señalaba la fiscal anteriormente, que el rango de afectación va desde un 1,5% hasta un espantoso 700%, de verdad. Bueno, y el promedio es de un 50%, que considerando lo que se conversó anteriormente, supera el promedio nacional que había comentado el Servicio de Impuesto Interno. Sí. Respecto, bueno, eso en general. Y la segunda pregunta dice relación con cuántos de estas personas, los usuarios afectados, producto de esta afectación, superan las 3.500 UF de activos solo a raíz de este valor mayor de sus bienes raíces agrícolas. Y ese número, bueno, alcanza a 4.267 personas que representan el 4% del total. Como señalaba y como esta era una información del año 2023, la base de datos nosotros depuramos el número, lo llevamos a la situación actual, descartando personas que pueden estar fallecidas o no vigente su acreditación. Eso se reduce un poco el número a 3.475 casos. Y de estos 3.475, consideramos importante comentar la distribución regional de esa afectación. Las regiones que destacan por tener una mayor alza de los avalúos son las de Tarapacá, con un 256%, Antofagasta 223%, Coquimbo 89% y Magallanes un 63%. Sin embargo, bueno, son altos el porcentaje de afectación del valor, sin embargo son pocas la cantidad de personas afectadas porque efectivamente en estos territorios no se encuentra la mayor cantidad de usuarios de INDAP. A diferencia de lo que sucede con las regiones que tienen un mayor número de personas afectadas, que se encuentran en el Maule, 609 casos, Araucanía, 554 casos, Los Lagos, 446 casos y O'Higgins, 338 casos. Ahora, nosotros en la pregunta que le hicimos al Servicio de Impuesto Interno nos permite conocer la situación del momento de su afectación, sin embargo, considerando que semestralmente se van ajustando el valor el avalúo fiscal, producto del IPC,
desconocemos cuántos más están en este momento en esa condición o están próximos a caer, digamos, en esta condición de estar superando el umbral de las 3.500 UF. Lo que sí tenemos claro es que estas personas, solo por este mayor incremento del valor de sus predios, están experimentando una serie de consecuencias, sin embargo, y necesitando los apoyos de la institución, pese a que, o sea, y sus condiciones, porque sus condiciones socioeconómicas no han cambiado, no han mejorado, solamente el valor de sus predios se ha incrementado, ¿cierto? Ahora, otro elemento que es importante destacar, que en el análisis hasta ahora, que solo esto contempla el valor de sus bienes raíces agrícolas. Nuestros usuarios además tienen también otros bienes raíces no agrícolas y otros activos, y en este análisis solo estamos considerando el valor de los bienes raíces agrícolas. Por lo tanto, los posibles afectados, o sea, porque no cumplen el requisito legal que establece la ley orgánica, puede ser mucho mayor. Por lo tanto, y para completar el análisis, también le pedimos al Servicio de Impuesto Interno que nos informara respecto de cuántos agricultores, el total de sus bienes raíces excedía, cuántos eran propietarios de bienes raíces de distinta índole y cuántos de ellos estaban en la condición de superar las 3.500 UF y respecto a los propietarios, ahí el número aumenta a 133.000, los afectados 6.000, y llevado ese número a la situación actual, se reduce, ¿cierto?, descontando, como comenté antes, fallecidos, acreditaciones vencidas, etcétera, a prácticamente 5.000 personas, 5.000 pequeños productores. Y que también se concentran los casos en las regiones del Maule, Araucanía, los lagos y O'Higgins, como se comentó también antes. Bueno, nosotros hemos estado aplicando la medida de excepción establecida legalmente este último año en el artículo 56 de la Ley de Reajuste del Sector Público. Y para efecto de esta presentación hicimos el análisis de cuántas personas a la fecha han presentado, cuántos de nuestros usuarios han presentado la declaración que establece la medida legal, que es el mecanismo, ¿cierto?, para poder acogerse a esta medida de excepción, y detectamos que son 2.325 personas que han presentado al menos alguna oportunidad la declaración. Por lo tanto, con la medida de excepción no estamos llegando a todos los afectados. Eso implica que muchos de los afectados ya han dejado de ser usuarios o son usuarios, pero nosotros todavía no nos damos cuenta, no han caído en los procesos de análisis, de revisión, de que están incumpliendo con el requisito. Ahora, si bien esta medida de excepción impide que las personas pierdan la calidad de usuario y por lo tanto puedan seguir recibiendo apoyos, sin embargo, los beneficios que están recibiendo se reducen, ya no dada la caducidad de la medida de excepción, ya porque se establece el último día del año, de cada año, como el término de la aplicación, y también siempre está la incerteza de si la medida se va a extender para el año siguiente. Por lo tanto hay una como precaución que por parte de los funcionarios. Esto no está escrito, es lo que se da, ¿ya? De otorgarles, por lo tanto, solo beneficios que son de corto plazo. Si hablamos de créditos de corto plazo y no de largo, incentivos de inversión que son de menor cuantía, porque varios de mayor cuantía se entregan en varios periodos presupuestarios, ese tipo de situaciones.
Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que si bien esta medida resuelve en parte el problema, porque evita que las personas dejen de recibir los apoyos de INDAP por dejar de ser usuarios, no resuelve el problema cabalmente. Por lo tanto, estamos visualizando otra medida que podría ser más definitiva en el corto plazo, que tiene relación, bueno, por un lado se está trabajando en una nueva propuesta de ley orgánica, ya se ha venido trabajando participativamente, está eso en el proceso de término y de elaboración de la propuesta. Sin embargo, consideramos que en un corto plazo podríamos nosotros hacer una propuesta. ¿En qué sentido? El Servicio de Impuesto Interno nos compartió la información, el gráfico que ahí ustedes pueden ver, corresponde a la evolución del avalúo de bienes raíces agrícolas, contabilizando la totalidad de los predios agrícolas desde el año 2008 hasta el segundo semestre del 2023. Ahí podemos ver la magnitud de la evolución, o sea, en el año 2008 ya nos apuramos. Y no tenemos quórum para prorrogar. Yo tengo que irme a otra comisión urgente. Entonces, y yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? La dejamos hasta acá y tomamos las preguntas. Yo preferiría, si les parece, que terminara ustedes con la presentación y dejaríamos para después las preguntas para otra sesión. Ya. Te quedan más de 2. No, pero me voy a para sintetizar, porque ya entendimos el problema. Sí, entonces, bueno, tenemos una idea de hacer una propuesta para incrementar las 3.500 UF, considerando esta evolución, ya, y que se incrementa, en el fondo los predios han tenido un ritmo de crecimiento mayor que el de la UF. Bueno, además del uno de los efectos graves, ¿cierto?, del mayor avalúo de los bienes raíces agrícolas es el incremento del cobro de contribuciones de algunos de los usuarios, pero también se han incorporado a pagar contribuciones otras personas que antes no estaban pagando, y eso ha sido recepcionado en la agencia diaria con mucha angustia por parte de nuestros usuarios. Hemos detectado también otro problema bastante importante que se potencia con el revalúo, y que es el de la modificación de los planos reguladores comunales, que implica que los predios de nuestros usuarios, al quedar en el territorio urbano expandido, son reclasificados como habitacionales, ¿ya? Y a esto se suma también que en el contexto de las parcelaciones, muchos de los predios de los agricultores que quedan próximos o entre las parcelaciones, también el Servicio de Impuesto Interno le hace un cambio de destino del predio agrícola habitacional. Por lo tanto, en ambos casos, el valor de sus contribuciones se incrementa más de lo que correspondería que solo por efecto del revalúo de bienes agrícolas. Esto, bueno, obviamente genera una serie de angustias e incluso el incentivo por la venta. Entonces, bueno, ¿cuáles son las acciones que nosotros estamos desarrollando? Estamos empezando un análisis exhaustivo de nuestras bases de datos cruzadas con las del Servicio de Impuesto Interno para identificar claramente, por ejemplo, todas las personas, considerando los usuarios vigentes actualmente, todos los que se les ha incrementado el avalúo de los bienes raíces agrícolas, todos los que les han hecho cambio de destino de suelo, ya, para poder poner estos temas en un análisis conjunto con el Servicio de Impuesto Interno, y también aportar con esta información, bueno, a la comisión con que vamos a trabajar por mandato presidencial, y que está partiendo con un oficio que estamos, ¿cierto?, terminando de elaborar para que sea enviado a la Comisión de Hacienda y involucrar al Servicio de Impuesto Interno. Muchas gracias a las dos. Vamos a tener otra sesión revisando lo de INDAP, porque yo creo que son muchas más las consecuencias que hemos visto que es solo que dejen de ser usuarios de INDAP.
¿Sí? Muy bien. Sí, por supuesto. Senadora Perdón, Aravena. por las visitas, pero es un tema que tiene que ver con la Comisión de Agricultura. El lunes, de vuelta de Semana Distrital, ¿tendremos Comisión Sí. de Agricultura? Sí, lo que estamos, yo tuve un percance completo, Ya. pero vamos a tener comisión Sí, de agricultura. básicamente porque ya llegaron las indicaciones hace días ya de huevos, Ah, bueno, sí. entonces debiéramos Podríamos poder votar. comenzar a votar, porque Sí. en el fondo ese proyecto ya está más que analizado. Sí. Sí, yo creo que las indicaciones además Y- son buenas, y sí. no tenemos dificultades, ¿no? Con ellas, sobre todo. No, yo las revisé, voluntariedad además y que es todo. algo de ellos van a tener que... Si y- les parece, coloquemos en votación entonces para el día lunes, ¿sí? Lunes primero. Sí, lunes primero, la posibilidad, ¿no es cierto?, de chequear los horarios, sí, porque hay hartas complicaciones con los senadores. Pero el lunes a la hora que Ah, sea, ah. a la hora que se pueda. Gracias. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, diputados, diputadas, senadores, se levantan. Muchas gracias.